Para los colombianos, el conflicto armado interno no es ninguna novedad. Seas o no un gran conocedor de la historia del país, sabes que la violencia de la guerrilla y los paramilitares han marcado la vida de millones de ciudadanos. Sin embargo, los conflictos armados comenzaron hace mucho más tiempo. ¿Sabías que desde el siglo XIX Colombia ha pasado por múltiples guerras civiles? La Guerra de los Mil Días, la Guerra Magna o periodos como la violencia son solo algunos de los momentos históricos que han puesto a los colombianos unos contra otros. Centralistas versus federalistas, liberales versus conservadores, guerrilleros versus paramilitares. Hoy les voy a hablar de las guerras civiles en Colombia, de aquellos procesos políticos que han marcado la identidad nacional. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí y conocer de cerca los hechos históricos que han marcado las dinámicas sociales y estructurales de Colombia. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. Síganme también en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. El siglo de las guerras civiles. Una de las guerras internas más recordadas en territorio colombiano es la Guerra de los Mil Días. Sin embargo, esta no fue la primera, ni tampoco surgió de un día para otro. Para que sucediera, durante el siglo XIX hubo varios enfrentamientos que fueron el caldo de cultivo para el nacimiento de aquella gran guerra. Desde su fundación, la Gran Colombia, luego conocida como República de la Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y finalmente República de Colombia, vivió un largo periodo de inestabilidad política. Esto se debió en gran medida a que desde su independencia el país había estado dividido en dos grandes polos. Unos defendían el sistema político centralista, mientras que otros preferían un modelo federal. Es decir, algunos sostenían que el gobierno debía estar concentrado en la capital, mientras sus adversarios consideraban que las regiones debían conservar autonomía para administrar sus propios recursos, leyes y fuerzas armadas. Y esta situación se le sumaba a qué papel le correspondía a la Iglesia Católica y en particular a sus clérigos en la sociedad. La Guerra de los Supremos, conocida también como Guerra de los Conventos, fue la primera guerra civil que se produjo en la Colombia independiente bajo un gobierno centralista. Todo comenzó en 1839, cuando el Congreso ordenó cerrar algunos conventos de menores en San Juan de Pasto. Según la historiadora Valentina Mena Castro, esto molestó a la Iglesia Católica porque significaba la pérdida de poder que había tenido hasta ese momento. Aunque el episodio comenzó como un enfrentamiento local y religioso, los autodenominados supremos, es decir, los caudillos locales, aprovecharon el descontento para levantarse también contra el gobierno. De esta manera, lo que había empezado como un conflicto vinculado a lo religioso, terminó convirtiéndose en una guerra civil nacional contra el modelo centralista de la Nueva Granada. Luego de 3 años de enfrentamiento, el gobierno centralista logró la victoria en 1842. El presidente José Ignacio de Márquez y luego su sucesor Pedro Alcántara Herrán pudieron sofocar las rebeliones regionales y derrotar a quienes se habían rebelado desde distintos puntos del país. Con la rendición, captura y huida de los caudillos supremos, se consolidó momentáneamente el modelo centralista, aunque dejó en evidencia las enemistades que había entre las élites regionales y el poder en Bogotá. Entre 1848 y 1849
se formaron en el país los dos partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, dos bloques con mucha rivalidad. Los conservadores buscaban preservar el orden tradicional con un Estado centralizado y una fuerte influencia de la Iglesia, mientras que los liberales aspiraban a un Estado descentralizado, laico y con libertades individuales. Respecto a la vinculación de los centralistas con la Iglesia, vale la pena aclarar que la relación cambió con el tiempo. En la época de la Guerra de los Conventos, los centralistas buscaban consolidar el poder del Estado. Sin embargo, cuando surgió el Partido Conservador de corte centralista, optó por generar alianzas con la Iglesia, ya que vieron en la religión un pilar del orden social y del poder estatal. En 1851 sucedió la Guerra Civil del 51. Para aquel entonces, el país estaba gobernado por José Hilario López del Partido Liberal. En su mandato, los liberales lograron una serie de reformas muy importantes para la sociedad, como la abolición de la esclavitud, la libertad de prensa y la supresión de la pena de muerte o la prisión por deudas. A partir de entonces, terratenientes conservadores del Cauca y otras regiones se levantaron contra el gobierno. Buscaban frenar la aplicación de las reformas, sobre todo la abolición de la esclavitud. Tenemos un video sobre este tema en el canal. Hasta entonces, la mano de obra en las regiones azucareras y algodoneras era de esclavos y ahora debían comenzar a pagar por el trabajo. En este sentido, la reforma liberal afectaba directamente sus intereses económicos. Sin embargo, más allá de los levantamientos, el ejército leal al gobierno y las milicias populares liberales lograron sofocar la rebelión en pocos meses. La derrota de los insurrectos consolidó las reformas de López y marcó una victoria clave para el liberalismo. Unos años más tarde, en medio de una crisis política, conservadores y liberales se vieron forzados a unirse. Para mediados de la década del 50, gobernaba José María Obando, un liberal moderado. En 1853 y bajo su gobierno, una nueva constitución fue aprobada. En ella se iniciaba un cambio en la filosofía gubernamental que reflejaba las ideas liberales. Separaba la Iglesia del Estado y facultaba los juicios por jurado, entre otras cosas, disposiciones que alarmaron a la población de la época. Fueron tiempos de mucha confrontación política y un general llamado José María Melo, apoyado por artesanos, pequeños militares y algunos liberales radicales, dio un golpe de Estado que lo proclamó presidente. Una vez en el poder, Melo disolvió el Congreso e impuso un gobierno propio. El problema fue que, más allá de lograr dar el golpe, no contaba ni con el apoyo de la mayoría de los liberales ni de los conservadores. A partir de entonces, Bogotá y otras regiones se convirtieron en escenario de enfrentamientos entre las tropas del gobierno constitucional y los seguidores de Melo. Finalmente, tras 5 meses de enfrentamientos y gracias a la unión de conservadores y liberales, Melo fue derrotado, encarcelado y exiliado. Así quedó en evidencia que la mayor amenaza para la estabilidad del país no venía solo de la oposición conservadora, sino de las propias divisiones internas del liberalismo. Sin embargo, pocos años después, los conflictos entre conservadores y liberales volverían a empezar. En 1860, el país estaba gobernado por un régimen centralista conservador, impuesto por la Constitución de 1858, diferente a la del 53, que había creado la Confederación Granadina, un estado con poder concentrado en Bogotá, fuerte influencia de la Iglesia y limitada autonomía para los departamentos. Frente a esto, los liberales más radicales respondieron. Un ejército liderado por Tomás Cipriano de Mosquera se levantó contra el gobierno conservador y comenzó lo que hoy es conocido como la Guerra Magna. El enfrentamiento se dio en varias partes del territorio, sobre todo en Cauca, Antioquia, Santander y Cundinamarca, y no involucró solo a ejércitos regulares, sino también milicias, guerrillas y levantamientos populares.
Tras 2 años de enfrentamientos, en 1862, los liberales triunfaron sobre los conservadores. Y en 1863 promulgaron la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, que instauró un sistema federal que contemplaba libertad de cultos, educación laica y un poder central más limitado. En este sentido, la Guerra Magna no fue un enfrentamiento militar más, sino una lucha interna por definir la forma del Estado colombiano. Además, fue la única guerra civil del país en la que el lado insurrecto fue el vencedor. Aunque faltaba poco para que terminara el siglo XIX, para la década del 70, a Colombia le quedaban aún enfrentamientos por librar. Entre 1876 y 1877 sucedió la Guerra de las Escuelas, que nuevamente enfrentó a liberales y conservadores. Los primeros defendían la educación laica, mientras los segundos estaban empeñados en mantener el control eclesiástico. En la década siguiente, entre 1884 y 1885, liberales independientes se levantaron contra el gobierno conservador de Rafael Núñez, pero fueron derrotados. Esta victoria oficialista tuvo un peso muy importante en la historia de Colombia, ya que consolidó un Estado centralista y conservador con la promulgación de la Constitución de 1886, que se mantendría por casi un siglo. La Guerra de los 1000 días. El enfrentamiento permanente entre conservadores y liberales a lo largo de un siglo no solo dejó muertos por todo el territorio, sino que además evitó que el país pudiera mantener un modelo político y económico estable. Para finales de 1800, Colombia estaba al borde del precipicio y sus disputas no hacían más que empeorar la situación. Para ese entonces, el producto que más riqueza generaba en el país era el café. Sin embargo, los propietarios de las plantaciones y los comerciantes de importación y exportación no tenían vínculos con el gobierno. Ellos se sentían representados por los liberales, pero el Partido Conservador estaba en el poder. En paralelo, el precio internacional del café cayó drásticamente y para 1899 muchos caficultores operaban con pérdidas, viendo cómo se derrumbaba no solo su economía personal, sino buena parte de la riqueza nacional. El gobierno conservador, golpeado por la reducción de los ingresos aduaneros, respondió imprimiendo papel moneda sin respaldo, lo que hundió aún más el valor del peso. Toda esta tensión económica y política terminó estallando en la Guerra de los 1000 días, un conflicto que sumiría al país en años de hambre y muerte entre 1899 y 1902. Tenemos un video sobre este suceso en el canal. Les dejaré el link en la caja de descripción. Durante este periodo, el gobierno oficial estuvo en manos de los conservadores, mientras que los rebeldes fueron los liberales. Además de la evidente confrontación política, que ya llevaba décadas, los liberales se levantaron contra el gobierno debido a la exclusión política, la crisis económica y la mala gestión del país. La guerra comenzó oficialmente el 18 de octubre de 1899, luego de que el gobierno declarara estado de sitio. A diferencia de los enfrentamientos anteriores, la preparación de los rebeldes esta vez fue mayor. Se organizaron en ejércitos regionales con diferentes líderes, y aunque la guerra empezó en las zonas cafeteras, en poco tiempo se extendió por casi todo el territorio, combinando combates regulares con guerrillas locales. Las principales batallas del primer año fueron en los obispos Nocaima y Bucaramanga, todas con victorias conservadoras. Sin embargo, para coronar el cierre del año, los liberales lograron un contundente triunfo en el río Peralonso. Estos enfrentamientos dejaron cerca de 20.000 muertos. De ellos, unos 13.500 cayeron en combate directo. El resto murió a causa de enfermedades derivadas de las duras condiciones de la guerra, que se transformó en una lucha de guerrillas en las selvas y montañas de Colombia. El 1900 fue el año decisivo del enfrentamiento. Sucedió la batalla de Palo Negro, la más dura y larga de toda la contienda.
Aunque los liberales comenzaron ganando, a medida que las semanas avanzaron, tuvieron que dispersarse por las bajas y terminaron perdiendo. Como para que puedan dimensionarlo, se calcula que hubo 8.000 muertos, de los cuales 5.000 eran liberales. Palo Negro fue una de las grandes victorias del ejército oficialista, no solo por la cantidad de bajas en las filas insurgentes, sino porque, por la dispersión de los comandantes liberales, hizo que la guerra dejara de ser de grandes ejércitos a ser totalmente de guerrillas dispersas. En 1901, la guerra siguió, pero ya sin grandes batallas. Los liberales mantuvieron su presencia en distintas regiones del país, como Santander, la costa Caribe y el Istmo de Panamá. Sin embargo, los conservadores lograron contener estos focos de resistencia y aunque el conflicto se alargó, su poder y dominio nunca volvió a estar realmente en riesgo. En 1902, los liberales intentaron recuperar terreno, sobre todo en la costa Caribe y en Panamá. En aquel entonces, Panamá era parte del territorio colombiano. Sin embargo, fueron derrotados en cada intento. La batalla de Agua Dulce y los combates de Ciénaga y Cartagena sellaron su fracaso definitivo y la victoria conservadora. A mediados del mismo año, después de casi 3 años de guerra, el gobierno conservador buscó poner fin a la Guerra de los 1000 días y ofreció una amnistía general a todos los soldados que todavía estaban en las filas rebeldes. Aunque el proceso de rendición fue gradual, de agosto a diciembre, diferentes líderes liberales firmaron tratados de paz, dando por finalizado el conflicto. Después de 3 años de enfrentamientos, los conservadores lograron ganar, aunque con un costo enorme para la sociedad colombiana. Más de 100.000 muertos, destrucción de regiones enteras y una economía devastada. El país quedó tan debilitado que apenas un año después, en noviembre de 1903, Panamá proclamó su independencia con el apoyo de Estados Unidos, poniendo en evidencia la fragilidad con la que había quedado Colombia tras la Guerra de los 1000 días. Siglo XX, la violencia. Después de casi 50 años de guerras civiles, los colombianos vivieron un breve periodo de paz a comienzos del siglo XX. Había una relativa estabilidad política y social impulsada una vez más por el auge de la economía cafetera. Pese a que el clima se calmó, la violencia no desapareció, sino que tomó otras formas. El siglo XX en el país estuvo marcado por lo que hoy se conoce como la violencia, un enfrentamiento entre conservadores y liberales que duró más de una década. Aunque no se considera una guerra civil en el sentido clásico, sí fue un enfrentamiento, nuevamente entre liberales y conservadores, con guerrillas campesinas. Hubo asesinatos masivos y desplazamientos. El conflicto comenzó en 1948 tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán durante un gobierno conservador. En protesta ocurrió el Bogotazo, una revuelta que sacudió la capital y se extendió rápidamente a otras regiones del país. Los choques no se dieron en grandes batallas como había sucedido en la Guerra de los 1000 días, sino en masacres locales y persecuciones. En los pueblos, la identidad política se volvió cuestión de vida o muerte. Ser liberal en una zona conservadora o conservador en una zona liberal podía significar la expulsión o el asesinato. Mientras los conservadores contaron con apoyo del ejército, la policía y milicias locales, muchos campesinos liberales fueron perseguidos y tuvieron que huir a las montañas donde formaron grupos armados. De hecho, se cree que este momento sentó las bases de lo que años más tarde serían las guerrillas. A estos años de violencia se sumó en 1953 el golpe militar encabezado por Gustavo Rojas Pinilla. Aunque llegó al poder con la promesa de traer paz y estabilidad, su gobierno fue breve y turbulento, pues pronto debió enfrentarse a la oposición tanto de liberales como de conservadores. Finalmente, en 1958, los líderes del Partido Liberal y del Partido Conservador llegaron a un pacto conocido como Frente Nacional y acordaron alternarse la presidencia cada 4 años, distribuyendo equitativamente los cargos públicos y en el Congreso.
El sistema se mantuvo hasta 1974 y aunque consiguió pacificar el país y puso fin a la década de violencia, también cerró la puerta a la participación de otros sectores políticos. Esto permitió que varios de esos grupos terminaran encontrando una salida en la lucha armada, lo que dio origen a las guerrillas que marcarían la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Siglo XX, conflicto armado interno. El conflicto armado interno que comenzó en la década del 60 cambió para siempre la historia de Colombia. Por primera vez se hablaba de guerra civil, no entre partidos tradicionales, sino entre paramilitares, autodefensas y posteriormente organizaciones de narcotráfico. Las guerrillas colombianas nacieron como respuesta a varios conflictos. Por un lado, los militantes que habían quedado por fuera del Frente Nacional y que estaban inspirados en el triunfo de la Revolución cubana, encontraron en la guerrilla un lugar de pertenencia. Por otro lado, había problemas agrarios no resueltos que los grupos guerrilleros supieron aprovechar. En 1961, bajo el Pacto Nacional, se aprobó la Ley 135 de reforma agraria para redistribuir tierras improductivas de los terratenientes hacia campesinos sin tierra. Sin embargo, esta ley no fue del agrado de los grandes propietarios, quienes pusieron mucha resistencia. En este contexto nacieron las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Eran grupos integrados, en parte, por quienes habían quedado por fuera del Frente Nacional y que decían luchar para defender a los campesinos sin tierras. Pero los terratenientes y empresarios no iban a quedarse de brazos cruzados ante el innegable avance y crearon las autodefensas para protegerse de la guerrilla. Esto culminó en un cruento enfrentamiento. Durante las décadas de 1960 y 1970, ambos bandos se enfrentaron en las zonas rurales, sin control estatal, lo que desató una violencia prolongada y dejó miles de muertos. En la década del 80, otro actor complicaría aún más la situación. Con el crecimiento del narcotráfico en Colombia, los jefes de los carteles empezaron a aportar dinero y a respaldar a los grupos paramilitares a cambio de que cuidaran sus laboratorios y las rutas utilizadas para traficar la droga. En los 90, algunos grupos armados, especialmente las FARC, intensificaron la confrontación. Buscaban el colapso del Estado mediante secuestros masivos, ataques al ejército y sabotajes económicos. La ofensiva dividió a las élites entre quienes defendían una derrota militar de la insurgencia y quienes empezaron a considerar que la negociación era una salida menos costosa para el país. A partir de entonces, los gobiernos han llevado adelante diferentes estrategias para buscar alcanzar la paz. En 1990 se pactó la desmovilización del M-19, una guerrilla urbana que entregó las armas. Ya en el siglo XXI, entre 2003 y 2006, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez llegó a un acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que implicó la desmovilización de miles de paramilitares, aunque con resultados parciales. Entre otras estrategias, el hito más importante ocurrió en 2016, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz con las FARC-EP, buscando poner fin a más de 5 décadas de conflicto con esa guerrilla. En la actualidad, el Estado mantiene diálogos con el ELN, con ceses al fuego temporales y la intención de alcanzar un tratado de paz definitivo. Pese a todos estos intentos de paz, el conflicto armado interno no ha terminado por completo en Colombia y sigue generando violencia en algunas regiones, siendo uno de los conflictos civiles más prolongados de América Latina. Conclusiones. A lo largo de la historia, Colombia ha vivido un ciclo prolongado de guerras civiles y conflictos internos que han marcado profundamente su desarrollo político, social y económico. Aunque del siglo XIX al siglo XXI la violencia ha cambiado su forma, se puede decir que aún no ha desaparecido. Desde tiempos cercanos a la independencia,
marcados por la presencia de centralistas y federalistas, pasando por los partidos tradicionales como liberales y conservadores hasta guerrillas rurales modernas. Todo este recorrido da cuenta de que las guerras civiles no son una novedad para Colombia y mucho menos algo fácil de resolver. Aunque los métodos y los protagonistas han cambiado desde 1800 hasta hoy, la confrontación armada es una constante que ha condicionado la historia de todos los colombianos. Gracias por llegar hasta el final del video y conocer este capítulo importante para comprender los conflictos y violencia que sigue afectando a todos los colombianos. Los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Gracias a los suscriptores por mantener y hacer crecer día a día esta comunidad y por supuesto también a los miembros que son parte indispensable de este proceso y el trabajo que con mi equipo realizamos para entregarles un contenido imparcial. Un saludo grande para Eduardo Castro Puello, por ser uno de nuestros miembros más fieles y constantes. Gracias por tu apoyo, Eduardo. Los quiero mucho a todos y los espero en un próximo video. Hasta pronto y feliz semana.